Ya está. Recording in All right. progress. Vale, let's go. Bueno, pues nada, bienvenidos a esta sesión de arranque de esta nueva temporada del ecosistema. Esta sesión tiene como objetivo, como os decía, presentar un poco la estructura que vamos a seguir este, esta nueva temporada con estas sesiones semanales, ¿vale? Y luego, por otro lado, está toda la actividad que tenemos en Discord, las otras iniciativas presenciales que tenemos, pero de cara a las sesiones semanales online que tenemos exactamente como esta, pues es un poco explicar la estructura que vamos a seguir, porque la realidad es que durante la temporada pasada no teníamos estructura, es decir, nos juntábamos todos los miércoles un poco para lo que fuese emergiendo, que podía ser una sesión de trabajo sobre inteligencia artificial, podía ser una sesión de onboarding, podía ser un tutorial sobre Discord, era un poco pues lo que podía ir emergiendo. Pero en esta temporada, como digo, hemos diseñado una estructura muy concreta y que tiene como objetivo que vayamos aprendiendo sobre cuestiones, sobre todo relacionadas con la facilitación y más allá de la facilitación, y que también este ecosistema se convierta en un ecosistema potente de personas que quieren aprender sobre facilitación y que entiendan el rol clave, ¿no? de un facilitador o una facilitadora, no solo en las organizaciones, sino también en la vida y en el día a día. Así que empezamos. Yo he hecho un gamma. ¿Sabéis lo que es gamma? Sí, me ha, me ha- me ha salido bastante cutre. Me ha salido bastante cutre, pero ¿Qué es un gamma, perdón? No sí, sé qué es un gamma. un gamma es una inteligencia artificial que tú le, le metes ahí texto y te hace un PPT. Ujú. Te hace la ¿Vale? presentación. Sí, Ujú. te hace una presentación, un PPT. Ah, Como ok. yo soy anti-PPTs, soy anti-PPTs, y de hecho cuando tengo que dar una conferencia y una charla casi siempre voy a pelo, porque me gusta, o sea, odio las PPTs, pues esto ahora mismo me resulta bastante útil cuando me tengo que enfrentar a la, a la, a la tarea que me parece como un poco ¿cómo se dice? El adjetivo me produce desidia, me produce Ujú. desidia. No, no voy a engañar a nadie. Hacer PPTs me produce desidia. Y entonces esta inteligencia artificial me está ayudando un montón. Os lo voy a enseñar. A ver, voy a compartir pantalla. Pero también tiene sus, sus limitaciones. También le da desidia a veces. Bueno, donde no llegue la inteligencia artificial, aquí estoy yo y también te invoco a ti, Julián, y a ti, Ángel, que estuviste en la última sesión, para también compartir y añadir todo lo que conversamos en aquella sesión, ¿vale? Entonces empezamos con esta slide, ¿vale? Del ecosistema. Y entonces, bueno, en la temporada pasada estuvimos como, bueno, cuando tú creas una comunidad, un ecosistema, eliges una plataforma de interacción, en nuestro caso fue Discord, y entendemos que Discord es una plataforma pues, que le puede resultar como muy nueva a muchas personas y que eso puede ser, digamos, un obstáculo, ¿no? De cara a la interacción. A medida que fue pasando o que fue transcurriendo la temporada, a mí me dio la sensación de que le estábamos poniendo demasiado foco en que hubiese un determinado nivel de actividad en Discord, como si eso mismo fuese un fin, ¿no? Y en esta nueva temporada nos gustaría presentaros como pues, un cambio de paradigma en el sentido de entender que la actividad de Discord no debe ser un fin en sí mismo, sino una consecuencia natural de ese crecimiento orgánico de la comunidad. Es decir, el foco no debe estar en aumentar la actividad de Discord per se, ¿no? Sino que esa misma actividad de Discord, las conversaciones, las interacciones, la generosidad de los miembros de la comunidad compartiendo recursos o compartiendo conocimiento debe ser como una consecuencia natural de ese crecimiento de la comunidad y también de ese aumento del foco de la misma comunidad en crear valor para todos los miembros, ¿vale? Em, entonces, teniendo en cuenta los
el nivel de asistencia, por ejemplo, que hemos tenido en los encuentros presenciales, ¿vale? Que antes de verano teníamos uno al mes en las oficinas de Thinking en Madrid, teniendo en cuenta el nivel de asistencia que hubo, que fue bastante relevante, nos empezamos a plantear bueno, que quizá ese crecimiento orgánico de la comunidad no tenía que pasar necesariamente por Discord, sino por otros canales, otras plataformas y otros espacios, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo primero que queríamos plantearos y cómo vamos a conseguir ese crecimiento de la comunidad. Pues, por un lado, le vamos a dar un abordaje nuevo a estas sesiones semanales, que como digo, hasta ahora han sido un poco abiertas, siempre no teníamos como una temática fija, sino que teníamos una temática abierta, a través de los encuentros triviales y el foco nuevo que vamos a tener en esos encuentros triviales, que eso me gustaría que lo compartieses tú, Julián, que fue una idea tuya, y también los eventos de Think and Share, ¿vale? Que son esos eventos donde invitamos a personas de la comunidad a compartir su conocimiento, ¿vale? Entonces, esta es la estructura que os vamos a proponer para este año de cara a, o sea, cuando nos referimos a las sesiones semanales, ¿vale? La primera sesión del mes la vamos a plantear como una primera sesión de networking, de conocernos, ¿vale? Esta sesión estará facilitada y no necesariamente por alguien de Thinking With You, sino que ahí vamos a invitar a los miembros de la comunidad a que faciliten esa sesión de networking que tiene como objetivo pues, generar un espacio en el que se empiecen a crear esas conexiones y vínculos entre los miembros de la comunidad, ¿vale? Pero como digo, esa sesión va a estar facilitada o bien por alguien de Thinking With You, pero vamos a intentar darle paso a los miembros de la comunidad para que em, se atrevan a facilitar esta sesión, que de todas las que vamos a proponer es una de las más sencillas. Y aquí, Pablo, pues se me ocurre que podríamos invitar a las alumnas de la primera edición de Facilita Pro para que se unan, ¿no? a estas sesiones. Pero no para darles curro, o sea, No, es para para que se unan a la empezar, comunidad, no para. claro, No, para que venga, vamos, se una. veniros, chicas, que vais Claro, a currar. no. Pero claro, es un tema para practicar, ¿no? Como hicimos en el Open Sí, Studio de la semana pasada, ¿no? Em, luego, esta sesión es un poco más amplia, pero el resto de las sesiones van a estar centradas en una temática que vamos a elegir cada mes, ¿vale? Esto lo voy a, bueno, quizá... em, Sí, básicamente es que cada mes, en la última semana de cada mes, vamos a elegir una temática para el mes siguiente, ¿vale? Una temática y vamos a hacer como una especie de monográfico, tanto en el canal de Discord como en las sesiones, en las conversaciones que tengamos, etcétera, ¿vale? Esta primera sesión del mes va a ser un poco una sesión de networking, porque entendemos que es importante que antes de empezar con el resto de la propuesta del mes, es importante que las personas se conozcan y puedan generar ese tipo de vínculos. Y la segunda sesión del mes que queremos proponer es una sesión más de hands-on, más de ponerse en, en, en las manos en harina, ¿no? De arremangarse un poco y de meterse en la práctica. Y sería cuestión, o sea, o el objetivo de esta segunda sesión es idear herramientas, recursos, iniciativas, dinámicas específicas que estén relacionadas con la temática mensual, ¿vale? Imaginaos que la temática mensual es, pues, cómo crear un agente en la inteligencia artificial, en una inteligencia artificial. Pues en esa segunda sesión, que sería de laboratorio, haríamos una práctica en vivo, todo el mundo con su ordenador desde su casa, para aprender a crearse un agente un agente propio en una inteligencia artificial. Si la temática mensual, imaginaos que es blockchain y
y la economía descentralizada, la Decentralized Finance. Una práctica en esta segunda sesión de laboratorio sería aprender cómo crearse una wallet en un protocolo blockchain, ¿vale? Esa sería como la primera sesión, una sesión muy de práctica, ¿vale? La propuesta de la tercera sesión sería pues una... La segunda sesión ha sido de hands-on y la tercera sesión sería una sesión que nos va a permitir seguir generando conversaciones, pero ya sería una sesión facilitada también, ¿vale? Sería una sesión facilitada y no sé si puedes añadir algo más de información sobre esta tercera sesión, Julián. ¿Cómo la estábamos planteando? Hola, sí, es un poco como, o sea, la segunda sesión es el hands-on, ¿no? El ir a hacer con la guía, ¿no? También de alguien, o si puede ser una temática en la cual nos guiamos entre todos, ¿no? Y la vamos haciendo, también es válido. Y en la tercera es ya como consolidar aprendizajes y conocimientos de lo que hemos hecho, ¿no? Y de si pudimos aplicar algo de lo que trabajamos en algo del día a día o no, o que nos lo impidió, en fin, y generar la conversación alrededor de eso con el ánimo de, pues, de ir aterrizando un poco más, ¿no? E interiorizando lo que hemos aprendido. Sí, No lo mencionamos en aquella oportunidad, pero ahora aquí viéndolo, algo que sería también muy interesante de esto es que pudiéramos generar un algo, ¿no? Un algo para compartir al resto de la comunidad. No sé, un si por ejemplo, entregable. exacto, si por ejemplo trabajamos en el agente IA, no sé qué, entre nosotros, como generar nuestra pequeña infografía de los 10 aspectos claves que aprendimos creando nuestro agente IA y que fue vivido, no fue que no lo dijo nadie, sino de la propia experiencia. Y wow, eso lo dejamos como recurso a la comunidad, por ejemplo. Sí, sí. Y además, en esta tercera sesión, a diferencia de la segunda, también comentamos que era muy importante tener esa presencia de los facilitadores, ¿no? Que pudiesen generar distintas dinámicas en esta tercera sesión o sea, con el objetivo de ir profundizando en ese aprendizaje. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Alguna duda? Vale. En la cuarta sesión, el objetivo es... ay, pero aquí se ha equivocado la inteligencia artificial. La cuarta sesión no es presencial, es online. Y durante esta sesión online, la cuarta del mes, el objetivo es em, generar a través de, y aquí Edu te invoco también, en esta cuarta sesión el objetivo es poner en práctica un proceso de decisión, de toma de decisiones por consentimiento y también aprender cómo se toman las decisiones en las organizaciones descentralizadas. O sea, el objetivo de esta cuarta sesión es elegir de forma colectiva y conjunta cuál va a ser la temática del mes siguiente. Pero vamos a hacer, digamos, un proceso meta en el que ese proceso de toma de decisiones colectivo nos va a permitir aprender sobre cómo se toman las decisiones, como digo, en las organizaciones descentralizadas, en las organizaciones TIL, en la holocracia, la sociocracia. Vamos a aprender, también es una buena oportunidad para aprender este tipo de herramientas y de alternativas que nos permiten tomar decisiones de una forma más, como digo, colaborativa y colectiva. Julián. Sí, precisamente iba a decir eso, que parte de lo que pensamos es que vamos a estar como en un metamodelo de facilitación, ¿no? O sea, Sí, ¿y eso qué significa? Que el mismo proceso en sí que sigamos ya va a ser aprendizaje. O sea, no solo el resultado de lo que lleguemos o la información que compartamos, sino el proceso en sí. Por ejemplo, en una sesión decidimos hacerla con un formato de fishbowl, ¿no? De pecera. Y bueno, entonces ahí, fuera de aprender
de lo que vamos a trabajar dentro de la pecera, aprendemos cómo es una pecera y cómo se facilita una pecera. Entonces, el proceso en sí mismo también es un elemento fuerte del aprendizaje. En otra sesión puede ser cómo ejecutar una bitácora de mentoring asociado al tema, o sea, no dar la teoría de la bitácora de mentoring, sino hacer el mentoring por ejemplo, en el laboratorio, no sé. Y entonces también, fuera de estar aprendiendo la temática asociada al laboratorio, al hands-on, estamos aprendiendo cómo ir ejecutando una bitácora de mentoring, ¿no? Entonces, es en esa gran idea de metamodelo que a su vez ese metamodelo se va realimentando de lo que va pasando en lo que vamos haciendo, ¿no? Y es un poco la idea. Mm. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Qué os parece? ¿Os parece muy complejo? ¿Difícil de llevar a cabo? ¿Qué os parece? Por ahí escuchando un poco lo que decían, creo que estaría bueno. Por ahí en una de las organizaciones con la que trabajamos tenemos una especie de ecosistema de aprendizaje y, por ejemplo, el tercer mes es como que todas, por ejemplo, no sé, la primera vez se hizo estructuras liberadoras, la segunda vez, qué sé yo, alguna metodología ágil, el tercer mes otro nuevo aprendizaje, como que después hacemos un mes completo en donde de manera obligatoria, entre comillas, tenemos que facilitar el tema que trajo otra persona, o sea, como que nos queda de tarea para las próximas facilitar un tema que no haya traído yo, sino el otro, en pos de ese aprendizaje de no solamente haber usado o haber participado de, por ejemplo, estructuras liberadoras, sino también de pasarlo por el cuerpo desde el rol del facilitador, que me parece que un poco es la iniciativa esta de la cuarta semana. Sí, Matías, muchísimas gracias por compartir. Es un abordaje también interesante, ¿no? El que hacéis en vuestra organización. Gracias por compartir. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algo que añadir que os parece interesante? ¿Qué os parece? No, a ver, yo he estado desconectada porque he estado a tope. Vuelvo Sí, aquí a sacar la cabecita muy y bien. tengo, bueno, encantada de este espacio y de veros a todas y a todos. Lo que pasa que ahora pensaba en el formato, o sea, está súper bien, pero digo, yo no sé si podré asistir cada semana y pensaba como en el Open Space que está la figura de la mariposa, la figura de si también, ¿no? Quien solo pueda conectarse una vez al mes, pongamos, o si va a poder coger algo o no, ¿no? Pensar un poco, eh, alguien que no pueda estar a tope, ¿sabes? Sí, Cada miércoles allí, porque también los miércoles a mí me coincide con cosas. Sí, 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 sí nos vamos a llevar algo que seguro, ¿eh? Pero digo que también pensar que a lo mejor hay gente que no sé, no sé, este año no sé cuánta gente ha asistido a las sesiones, si erais muchos o no. sí. Hablo desde... Bien, también dependía un poco de la semana, del objetivo de la sesión, Claro, de muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que ahora como que tenemos en la pero me sesión. parece súper bien este orden y así, o sea, es Sí, nosotros, probarlo y... es decir, en una comunidad se asume que no todo el mundo va a poder asistir a todas las sesiones, ¿no? Pero es verdad que se tiene que establecer una estructura que Claro, permita que todo el mundo pueda avanzar a pesar de que no pueda asistir. Es decir, que al final estábamos hablando al principio de establecer los canales y los espacios que se necesitan para que esa creación de valor conjunta se lleve a cabo, ¿no? Y que los miembros de la comunidad sientan que también están creciendo, avanzando, vinculándose con los demás, aunque no puedan asistir a todas las sesiones. Hola, Begoña, ¿qué tal? Bien, no, que saludaba también a que se ha sumado por ahí Irra. Sí, sí, sí. Nos oye, Eh, nos oye. Saludos de Begoña. Hola, hola a todas. Pues, pero es que estoy con los cascos, entonces no nos oye. Que no me he podido sumar porque es ahora de Reu, pero sí que pasaba a saludaros, aunque sea rápido. Me alegro de veros
a todos y todas por aquí, muchas caras conocidas. Qué bien, cuánta gente, qué ilusión. No, Hanna, yo no sé si, porque en esta ocasión a mí me gustaría como, cierto que en el curso anterior, es decir, me interesó porque, bueno, ya sabéis que tengo afinidad, es esa afinidad de sentimiento, ¿no? Y, y soy bastante selectiva porque hay muchas comunidades y muchas propuestas y mucho tal. Y a mí me gustaría estar como más presente con esta de thinking y me lo propuse en el anterior curso y no me fue posible por una cosa o por la otra. Vine a una reunión solamente, creo, y perdí el hilo, ¿no? Entonces sí, sí que me hace falta, bueno, un compromiso, que eso es cosa mía, más interna, ¿no? De no comprometerme con demasiadas cosas y sí con las que pueda, allí donde quiera estar, pero sí que me ayudaría como un calendario más claro, porque sí que hay, y no sé si es que no lo he entendido, si es que no he estado atenta, pero sí que hay la reunión semanal y esa es difícil, ¿no? De venir siempre, pero estas cuatro que has dicho, por ejemplo, me parece que conforman un bloque como muy interesante para darle continuidad. Es decir, que si vengo a la segunda y no vengo a la tercera, me pierdo algo. Y ahí Bueno, a mí me gustaría, ¿no? O no, me gustaría saber más el sentido del bloque para sacarle un partido y engancharme con motivación. Oye, pues esto me está sirviendo, estoy aportando. mm, Em, sí, entonces ahí tener un calendario que me dé un sentido para yo reservar tiempo y sí. cuando llegue ese momento decir, me conecto, me explico, lo que me hace falta es la motivación interna de decir esto me va a servir y a la vez voy a aportar. 100%, 100%. Bueno, ahora digamos que ese calendario todavía no está hecho porque la intención es tener algunas sesiones durante este mes de septiembre, sesiones en las que recibir feedback de la comunidad y entre todos también seguir dándole forma. Esta es la propuesta, como digo, que hemos generado entre Ángel, Julián y yo en una sesión de julio y ahora es el momento de seguir asentando los conceptos que tenemos claro que van a aportar valor y que todo tenga también como esa secuencia coherente, ¿no? En este sentido, no es tanto este tema de, ay, si me pierdo una, me quedo fuera, porque la realidad es que la primera sesión del mes es una sesión para facilitada, que va a estar facilitada, pero que va a tener el objetivo de icebreaker, de conocer más de las demás personas de la comunidad, de generar esos espacios de conversación. Si asisten muchas personas, se abrirán salas para que nos contemos quiénes somos, qué hemos hecho, qué hacemos aquí, qué nos interesa, cuál es nuestro sueño salvaje, cómo queremos cambiar el mundo, ¿no? Este tipo de conversaciones. Entonces, esta primera sesión es una sesión de community building, que se llama, ¿no? Para generar vínculos y pertenencia también. La segunda sesión sí que es una sesión como muy práctica, ¿vale? Sobre la temática mensual. Y la tercera sesión es como más meta, ¿no? Es como más meta en el sentido de que es una sesión que nos permite también aprender dinámicas de facilitación relativas o relacionadas con esa temática mensual o relativas también a la práctica, pero em, no necesariamente tú vas a llegar a la tercera sesión de la semana y vas a sentir que estás como perdida, ¿no? Porque te has perdido la segunda, ¿no? Es un poco eso. Digamos que la tercera tiene como ese abordaje un poco más de metaproceso y la segunda no, la segunda es una sesión como muy práctica. Entonces, la idea es que como la última sesión sirve para elegir de forma colectiva y colaborativa la temática del mes siguiente, em, en el último correo del mes de la comunidad, ahí plantearemos este calendario. Y describiremos de forma explícita qué vamos a hacer en cada una de las sesiones y el abordaje que vamos a llevar. Y probablemente ahí abriremos un miro para que todos empecemos a aportar, ¿no? Es decir, no es, no, como digo, este mes lo vamos a dedicar a aprender, como digo, a hacer un agente en una inteligencia artificial. Y hay una sesión como muy práctica, ¿no? Pues ahí abrimos un miro
y las personas que estamos en la comunidad vamos añadiendo ideas para llevar a cabo en esa sesión, igual que en la tercera, igual que en la cuarta, es decir, al final las sesiones semanales no van a ser sesiones en modo compartimento estanco, ¿no? Sino que vamos a establecer, a diferencia de la temporada pasada, vamos a establecer canales y espacios para seguir colaborando entre las sesiones. Alberto. Pero sigue habiendo Sí, sesión semanal, entiendo, sí. y luego está esta sesión mensual con foco, ¿no? Y en las sesiones semanales se va construyendo esta sesión mensual. ¿Me entiendo bien? No, hay 4 sesiones semanales online como esta. La primera es de networking, la segunda es una sesión de práctica muy de hands-on. Ajá. La Pero es cada semana, cada mes se hará ese circuito. Sí, exacto. Un Ujú. circuito que va a girar alrededor de la temática mensual que se elija en la última Ujú. sesión, que tiene ese Vale. objetivo, ¿vale? Ujú. Esto con respecto a las sesiones online semanales y que van a seguir, digamos, esta estructura mensual o este circuito, como lo has definido. Alberto. Hola. Bueno, a mí me gusta digamos, el plan, ¿no? O sea, me parece que es concreto, le da estructura y la suficiente flexibilidad, ¿no? A través de, bueno, el tema del mes y todo eso. Me gusta muchísimo y, bueno, habría que probarlo. Una inquietud que me surge, pero yo creo que hay que probarlo y después se verá, que me estaba preguntando, ¿será posible mantener esa doble sesión de, o sea, networking, después viene la introducción del tema y después viene la práctica, la 2 y la 3? ¿Será posible mantener la audiencia en esas dos? O a lo mejor hacer como 3 sesiones al mes. No, no sé si me estoy explicando, como networking, tema slash práctica. Sí. ¿Y cuál era la cuarta? Se me olvidó. La, El proceso de toma de decisiones de la temática del ah, mes siguiente. claro. Entonces, no sé si sea como jugar con un ciclo de esas tres Vale, y que no importa que se desacople del mes. vale, Esa es una idea que se me está saltando a la mente, ¿no? Pero igual yo creo que podemos irnos por el esquema que ustedes plantearon y probar. vale. Se me ocurre a mí también que podemos hacer una sesión de trabajo antes de que llegue octubre, porque digamos que este mes de septiembre es de De arranque. volver. Claro, claro. Entonces, precisamente como en este ecosistema no se trata de que las personas de Thinking Video tomemos las decisiones, sino que sea algo colaborativo, pues podemos plantearnos el mes de septiembre para ir afinando esta propuesta. Julián. Sí, sí, también es, al final los planes son eso, ¿no? Planes. Y el Mm. mapa no es el territorio en sí. Entonces me encanta lo que dice Alberto de, al final echémoslo a andar. Y también como esa última sesión del mes es medio retrospectiva. Sí, Y con esa retrospectiva que organizamos de alguna manera colaborativa, ¿no? Sociocrática, en fin, para el siguiente ciclo. Y que podrá incluir ajustes de lo que veamos ya más en la evidencia de lo que nos pasó. Oye, no están viniendo los mismos a la segunda, a la tercera, está difícil. Ok. claro. ¿Qué organizamos entre todos para ir garantizando que el fuego de la comunidad se mantenga ahí? Puede bajar, sí, pero que no se apague, ¿no? Puede bajar, a veces subirá, en fin. Es más en ese sentido. Mm. Y también creo, era lo otro que iba a decir, que es muy importante que en estos encuentros o en estos espacios también empecemos a ver cómo aprovechamos toda esa plataforma síncrona que podemos tener allí, en ese mismo sentido, ¿no? De seguir manteniendo ese fuego. Mm. Hay espacios, no necesariamente el Discord, en experiencias anteriores pasaba que 3 o 4 que quedaban en juntarse en un grupito de WhatsApp para profundizar en algo que les quedó llamando de lo que se había tocado en alguna temática. Eso también es muy valioso. O sea, como muy formato también en general de Open Space, de que no necesariamente los espacios definidos son los que tienen que ser, sino donde se dé la conversación
y donde se dé la necesidad y se pueda aprovechar, pues por ahí sigue fluyendo. Eso también creo que es importante que parte de lo que hablemos acá y podamos ir como movilizando también. Mm. Sí, se trata de eso, ¿no? También de, como decís, ¿no? De echarlo a andar y de ir ajustándonos, ¿no? A lo que necesita la comunidad, a lo que al final pues resulte más valioso, ¿no? Y también más claro, ¿no? Porque es verdad que comentabas, ¿no, Begoña? Que a veces si no te leías bien el radar de las semanas, no sabías muy bien qué tenías que esperar, etcétera. Y de lo que se trata también con esta propuesta es de generar cierta predecibilidad con esa temática mensual, pero también abrir una parte también como muy flexible, ¿no? De ir adaptándonos a cómo va, no sé, a cómo vaya avanzando, ¿no? Cómo vayan avanzando los intereses, etcétera, ¿no? En cualquier caso, al final le metemos también esta parte de metaformato de aprendizaje, porque, bueno, pues es una forma que permite que se siga produciendo el aprendizaje y que sea un aprendizaje continuo y incluso cuando el tema específico que se haya elegido para ese mes en la comunidad no te resulte del todo interesante, ¿no? Y esto es eh, en contraste, ¿no? A esa primera propuesta que hicimos en contexto humano, que sí que había una temática mensual, pero era bastante rígida, ¿no? Entonces, si le metemos ese abordaje del metaformato, como que la temática mensual tú aprendes sobre esa temática, pero, pero incluso si no te interesa mucho, sigues continuando en tu proceso de aprendizaje, ¿no? Mm. Bueno, esto es un poco la propuesta relativa a las sesiones mensuales. Una vez que pasemos este mes de, como digo, de diciembre, revisando, dándole vueltas, aportando ideas, de hecho ya os convoco para el miércoles que viene para seguir trabajando en ello, aquellos que queráis participar y le seguimos dando forma, empezamos a crear ese calendario, ¿no? Empezamos a diseñar un poco el contenido específico que tendría que tener cada sesión, la estructura, etcétera. Digamos que esta sesión de este mes de septiembre va a ser un mes de colaboración, ¿no? De colaboración para sacar esto adelante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos y lo siguiente es el tema de los encuentros triviales, ¿vale? Los encuentros triviales son esos encuentros presenciales que en la temporada pasada hacíamos en la oficina de Thinking. Es uno al mes, ¿vale? Y como os decía, pues han tenido bastante asistencia y la verdad es que nos ha ido muy bien en los encuentros triviales. Em, pero la conversación que se generó en esta reunión que tuvimos en julio es cómo permitir que las personas que no viven en Madrid puedan también asistir a esos encuentros triviales presenciales. Entonces se nos ocurrió meterle ahí también un abordaje de metaformato a los encuentros triviales y trabajar en algo que a día de hoy nos parece un temazo que todavía no está resuelto en algunas organizaciones, ¿no? Que son cómo gestionar de forma efectiva un formato híbrido. Un formato híbrido de una reunión en la que parte de los asistentes están en presencial y parte de los asistentes están participando en remoto. Entonces, se nos ha ocurrido que la temática inicial de esos encuentros triviales sería encontrar ese santo grial, porque allá donde generamos esta conversación, las personas con las que hablamos sobre esta cuestión, todavía, todavía no se ha no, bueno, hay sesiones híbridas que pueden funcionar bien, pero también depende mucho del objetivo de la reunión, del número de asistentes, de las personas que están en presencial, ¿no? Entonces, como darle un poco de visibilidad y atención a esta cuestión para que entre todas las personas que participemos
en el encuentro trivial, ya sea en presencial o en remoto, vayamos trabajando y dándole y encontrando soluciones que nos permitan facilitar sesiones híbridas de una forma efectiva y valiosa para todas las personas que quieran asistir. ¿Se entiende? ¿Y qué os parece? Me parece un reto Un apasionante. desafío, sí, sí. Un Si desafío, hay sí. cervezas y tal en Thinking, ya me veo yo que no, Sí, que nos sí. vamos Sí, a ahí quedar los de la sí. pantalla. Y... A lo que veis que estos encuentros Sí, ahí. triviales tienen ese objetivo, como digo, es un nuevo metaformato de aprendizaje, tienen que estar muy bien diseñadas, tienen que estar muy bien diseñadas para que nos permita en cada encuentro trivial que tengamos ir avanzando y encontrando soluciones relativas a casos reales que traigamos cada uno, ¿no? He tenido esta sesión híbrida y ¿dónde ha fallado? ¿Qué podía haber ido mejor, ¿no? Que todos también seamos capaces de hacer esas pequeñas retros de nuestras últimas sesiones y reuniones híbridas y digamos, ¿qué es lo que ha fallado, ¿no? ¿Cómo se podría haber mejorado? Y que seamos capaces de crear esas conversaciones, esas dinámicas, y que podamos sacar un poco ahí de inteligencia colectiva para ir generando soluciones que luego podamos aplicar en nuestras reuniones. Julián. Sí, de por sí de ahí vino mucho la motivación de esta idea. Actualmente estamos viviendo ese desafío. Actualmente el mundo del trabajo está muy en lo híbrido, ¿no? Y tiene ese desafío, cómo conectar a personas que están tras una pantalla con personas que están en presencial, ¿no? Mm. Y al final, tampoco es hacer magia y forzar cosas. Tendrá sus limitaciones y llegará hasta donde tenga que llegar. Pero qué bueno practicar eso y qué bueno, porque ahí es donde realmente creo que vemos un valor muy fuerte en poder realmente potenciar esas habilidades en ese entorno que cada vez es más común y de aquí en adelante va a seguir siendo muy común. Mm. Es un poco de donde venía la motivación. Sí, y de intentar entender pues, metodologías que sean capaces de aprovechar las fortalezas de ambos formatos cuando se combinan, que también podamos pensar ¿no? en desarrollo de roles específicos de los participantes online y los que estén en presencial. Y como digo, la limitación principal que teníamos en los encuentros triviales del año pasado era que eran exclusivamente presenciales y, y nos parece también que esto es dar un paso hacia la inclusión. Nos parece que es dar un paso hacia la inclusión dentro del ecosistema de la comunidad. Así que bueno, esta es la propuesta, como digo. Si queréis vamos avanzando porque, como digo, en este mes de septiembre vamos a seguir trabajando en todas estas ideas. Y luego, por último, os voy a comentar un cambio también que hemos hecho en la evolución de los eventos Think and Share, ¿vale? Los eventos Think and Share, que antes se llamaban Pizzas and Learn, eran también unos eventos online en los que se invitaba a alguien del ecosistema, de la comunidad, para que compartiese sus conocimientos sobre cualquier temática que le pudiese resultar interesante a la comunidad, ¿vale? Em, y aquí vamos a meter una novedad porque, bueno, los Think and Share, estos eventos en los que hay un invitado, em, y digamos, para diferenciar, están las sesiones de la comunidad, que son las de los miércoles, en las que vamos a poner en marcha este circuito. Y luego están estos eventos Think and Share en los que traemos a invitados para que compartan conocimiento con la comunidad. La novedad que vamos a introducir aquí es que además de invitar a los miembros de la comunidad a que den esas pequeñas charlas, conferencias, presentaciones, se trata de compartir conocimiento. Vamos a empezar a invitar a figuras relevantes, a gente experta, así como que tenga un posicionamiento muy relevante, em,
en determinadas áreas, em, eh, lo suyo sería que una vez que eligiésemos la temática mensual, para ese think and share de ese mes buscásemos a un gran experto, a alguien que esté súper bien posicionado, etcétera, para hacerle una entrevista y para que también comparta su conocimiento con la comunidad. De esta forma también, bueno, este tipo de actividad también nos permite llegar, estábamos hablando al principio, ¿no? De permitir que la comunidad crezca de forma orgánica, de llegar a más espacios, de darnos a conocer en otros, a través de otros canales, en otras comunidades incluso. Y bueno, también el invitar a figuras, como digo, a personas que sean expertas en un área y que tengan también como esa proyección o ese posicionamiento, también pensamos que nos va a ayudar. Y, y bueno, pues estas son como digamos las novedades que hemos pensado para, digamos, los eventos del ecosistema, tanto las sesiones, como las llamo yo, las sesiones de pico y pala, las sesiones de pico y pala de los miércoles semanales. Luego, los encuentros triviales, que antes eran 100% presenciales y ahora vamos a intentar que sean híbridos con éxito. Ese es el objetivo, que sean híbridos con éxito. Y luego esos Think and Share en los que traemos invitados tanto de la comunidad, de dentro de la comunidad, como de fuera. Y bueno, esta es la propuesta. Ahora, en esta semana, intentaré crear un PPT en condiciones. Espero que me pueda esta sensación de aburrimiento y desidia. Y me voy a poner a hacer este PPT bueno, para que veáis de forma visual un poco esta estructura, o a lo mejor paso del PPT y ya empiezo a trabajar en este Miro que vamos a utilizar entre todos durante esta temporada. Y, y poco más, os convoco a las que queráis, a los que queráis, al miércoles que viene, Matías y Mónica. El objetivo, digamos, de esta sesión era un poco presentar esta estructura. Si venís la semana que viene, pues podemos hacer un pequeño espacio de onboarding, os cuento todo sobre la temporada pasada, qué hicimos, hasta dónde llegamos, qué cosas trabajamos, qué iniciativas surgieron, iniciativas muy interesantes que también surgieron en la temporada pasada. Así que, bueno, antes de irnos, quería convocaros al miércoles que viene. Voy a crear el evento Hanna, Hanna, Sí, las sesiones siempre son miércoles de 5 a 6. Lo digo no, porque si yo no, va cambiando. bueno, yo Porque a mí me es más fácil si me reservo ya previamente, ¿sí? Que no si recibo el mail en una semana, igual ya lo tengo. Me ha pasado esto todo el año pasado, que lo bueno, tenía ocupado. O sea, sí. entonces si me puedo yo prever, porque me interesa realmente tener la experiencia, pero tengo que organizármelo, ¿no? Entonces no son el miércoles. Bueno, mi propuesta para elegir el día y la hora era reunir a las personas que realmente han mostrado un cierto grado de compromiso, de, de- de voluntad por participar, por aprender, por crear valor, porque esto siempre tiene que ser un proceso recíproco, tiene que estar basado en la reciprocidad. Pues hacer como un sondeo entre las personas que realmente quieren estar y ver cuál es el mejor día, la mejor hora digamos, la opción óptima para plantear este tipo de reuniones, ¿no? El año pasado se establecieron los miércoles a las 6, pico y pala, y bueno, ahora que estamos en proceso de creación, de co-creación, de codiseño, también creo que es un buen momento para todas aquellas personas que queráis estar, pues hacer este pequeño sondeo para facilitar pues que cojamos ritmo, que cojamos tracción, eso que llaman momentum, eso tan bonito que llaman momentum, que lo cojamos también en este ecosistema. Así que bueno, en principio, para no volvernos locos, probablemente la semana que viene volverá a ser el miércoles, mientras que vamos haciendo ese sondeo
y bueno, pues os avisaré por el radar y luego también por Discord. Y luego, antes de irme, quería comentaros, si quieres hablar de esto, Pablo, quería comentaros que en Thinking with You estamos preparando un webinar precisamente sobre facilitación en el que a, a revisar con detalle un caso práctico de cómo la facilitación ha supuesto un papel fundamental en el proceso de transformación de la multinacional Claro en República Dominicana. Si quieres hablar un poquito más, A ver, Pablo. es un proyecto muy chulo donde yo he estado 2 años, también Jesse, Luz, muchos de nosotros. La verdad es que es un proyecto curioso, primero porque tener un proyecto en Dominicana es un lujazo, porque a ver, es en Santo Domingo, no estábamos debajo de cocoteros ahí con el piñaco. Todo el mundo dice, ah, amigo, qué bien, ¿no? Que os vais. Pero sí que ha sido un proyecto muy chulo, que ya hemos terminado. Quiero decir que eso es lo bonito también, de decir, oye, creemos que estamos y que el cambio se ha producido, donde se ha producido un cambio cultural importante, muy asociado a la colaboración. Va a venir, nos ha confirmado la VP, la vicepresidenta de Personas y Cultura también, porque yo creo que es interesante que esto no sea un poco el decir qué ha pasado, sino que podáis preguntar, oye, qué no funciona, y además yo creo que parte del 80% del éxito de este proyecto no tiene, como siempre, que ver nunca con nosotros, tiene que ver con la materia prima. Es decir, te puedes dar todo, pero y es un cliente que es verdad que lo ha puesto todo el entusiasmo encima de la mesa, y hemos generado un movimiento que ha cambiado la cultura de una organización de 5.000 personas. Entonces es chulo compartir un poco cómo se ha hecho, qué hemos creado, qué han hecho, sobre todo ellos, porque nosotros no hemos hecho ni más ni menos que estar ahí acompañándoles y poniéndole un montón de cosas, pero básicamente son ellos los que hacen. Y nos hacía mucha ilusión, ya que hemos terminado en el mes de agosto, pues contarlo, ¿no? Porque ellos también se prestan a contarlo, tanto lo bueno como lo no tan bueno, y lo de cuidado con esto, ¿no? La cultura caribeña es curiosa, y la verdad es que ha sido un proyecto chulo, y ahí estaremos no sé si estuvisteis también en el Open Space de Facilita Pro. Vendrá mucha gente que estuvo en el Open Space, vendrá mucha gente del programa. Bueno, esperamos que sea un webinar participativo e informal, pero donde podamos aprender y donde podamos ver cómo la colaboración y la inteligencia colectiva la pones en juego a través de la facilitación, y eso provoca cambios muchas veces. Yo lo titularía, tiene otro nombre, ¿no? Pero lo titularía cómo generar un movimiento en una organización, un movimiento submarino, ¿no? Que en el fondo entusiasma y va creciendo hasta que la cultura cambia. Bueno, es algo chulo que la verdad es que nos apetecía también compartir, y como nos dejan, pues lo queremos compartir con la comunidad. Y así también mezclamos un poco todo esto, ¿no? El ecosistema, la comunidad de facilitación, los alumnos para ser aún más, si queréis, ¿no? Y hacer cosas de estas. Hay muchas cosas este año, mucho caso real. También nosotros queremos en la parte de Facilita Pro meter mucho caso real y mucha conversación sobre chichote, como dice Anais, ¿no? Sobre cosas que ocurren y cómo lo habéis hecho, y sin recetas mágicas, ¿no? Que sabéis que no existen. Pero bueno, estamos preparando algo, como dicen, chévere, como dicen ahí, y porfis, si queréis que os mande el link, lo que no los tengáis, yo sé que algunos ya os habéis Bueno, apuntado, pero sí. lo he compartido aquí en el chat, Pablo, y Ah, bueno, fenomenal, y luego fenomenal, en el radar también lo estoy compartiendo. Pero si alguno de vosotros genial. no tiene el enlace o lo pierde o lo que sea, que escriba. Bueno, va a ir, ahí estará Jessy, que ha estado liderando, y estará también Luz, que ha estado ahí en la parte de cultura, yo, Sandra Tejada, que es la VP de personas. Quiere apuntarse el equipo Faro del propio Claro también para estar ahí, porque ya los conoceréis, son caribeños. Es un choque cultural potente, pero o sea, la energía que traen es como infinita.
Y bueno, nada, simplemente que si podéis, nos gustaría estar ahí arropadillos por vosotros. Genial, pues estamos deseando veros también en este webinar, que como digo, es totalmente gratuito, os podéis registrar en este enlace y os esperamos porque va a estar muy muy bien en el Open Space que hicimos antes de verano. Las personas que asistieron se llevaron un montón de valor y como digo, no hay tantas oportunidades de ver casos reales de empresas reales donde la facilitación ha tenido ese impacto y cómo se ha hecho, cómo se ha trabajado ese impacto a través de la colaboración. Así que, así que nada, pues son menos 4 minutos, terminamos a tiempo. Y como digo, mañana voy a enviar la grabación de este. Ay, no os había avisado. Grabamos la sesión con fines bueno, pues simplemente para compartirlo con las personas que no lo han podido ver, las personas que están dentro del ecosistema. No compartimos la grabación fuera de lo que es el ecosistema. Y bueno, mañana lo compartiré por correo, la grabación y un poco el resumen de todo lo que hemos hablado hoy y la convocatoria para la semana que viene para seguir trabajando y seguir diseñando esta estructura y estas sesiones. Y como digo, y seguir muy abiertos a todo lo que podáis aportar, cada una de vosotras y vosotras en base a vuestra experiencia en vuestras organizaciones, con los equipos con los que trabajáis, etcétera. Así que nada, un placer, muchísimas gracias, and let's fucking go. Gracias. Gracias, Hasta Hanna. luego, Hanna. Hasta Bye. luego. Chao, buena Gracias, tarde. Ana, Hasta a luego, todos. gracias, Chao. gracias, Hanna. Bye. Chao.